Bueno, buen día. Nosotros somos Viviana García, Juan Miguel Salazar y Jason Alberto Prada. En esta oportunidad vamos a hacer una presentación o vamos a hablar un poco sobre Cultivos Sayonara, donde hacemos un análisis de su reseña histórica. También vamos a tocar un tema sobre su estado y éxito. Y vamos a finalizar con las estrategias que tuvo la empresa para poderse mantener en el mercado floricultor. Entonces, para comenzar, vamos a ver un poco las fuentes que consultamos. Y es importante conocer a qué se dedica Cultivos Sayonara. Cultivos Sayonara es una empresa colombiana que se fundó en el año de 1990 por el señor Adolfo Bustamante. Él era un hombre de negocios, estaba muy interesado por este sector de la floricultura. Entonces, él estudió ingeniería mecánica y después estudió administración de negocios. Inicialmente la idea daba vueltas por su cabeza, entonces se vio impulsado tanto por un suceso económico como por una motivación familiar. Entonces, los factores, como comento, el suceso económico fue o sucedió entre los años 70 y 1985, donde se da inicio a la industria floricultora. Entonces, en este momento, la floricultura pasó por varias etapas. Eran pocos los empresarios en esa época y se establecieron los primeros cultivos de flores. Eran solamente 4 compañías inicialmente. En la capital, en Bogotá, se empezó la producción de flores con pompones y por la parte de Antioquia se producían claveles. Con el tiempo se observó que las condiciones climáticas y el suelo del oriente antioqueño permitían que el negocio fuera más rentable si se producían pompones y en contraparte en Bogotá se producieran claveles. En sus primeros años las empresas, como comentaba, eran pocas, ya que el vínculo que tenía con el mercado exterior internacional era muy tímido. Para esa época se comercializaba o se exportaba a Estados Unidos, que era realmente el mayor mercado que se tenía. Y el segundo factor fue la motivación familiar. Su hermano, Gabriel Bustamante, era propietario de un cultivo de flores a las afueras de Bogotá y se dedicaba a producir rosas. Entonces, el señor Adolfo, motivado por su hermano y por la situación, decidió emprender también en este negocio. Y lo primero que hizo fue comprar una finca de 3 hectáreas ubicada en La Ceja, pero este suceso falló, ya que él lo destinó a producir rosas y la temperatura no era ideal para este tipo de flor. Después compró una finca de 11 hectáreas en el oriente de Antioquia, ubicada entre los municipios de La Unión y Carmen de Viboral. Aquí inició realmente la empresa en 1990, en donde inició con 40 empleados y, como comentaba, las 11 hectáreas de la finca. Entonces, al inicio los productos eran muy pocos, era bastante restringido y habían pocas variedades de flores. Entonces iniciaron con rosas y pompones y después introdujeron la astromelia. Esta flor fue muy rentable y sobre todo atractiva para el mercado internacional. Con el paso del tiempo ampliaron su portafolio de productos y decidieron exportar todo su portafolio, sus flores, a lo que fue Estados Unidos y Canadá. Y después se expandió un poco más a India y España. Bueno, hablemos un poco también de los momentos de crisis y los momentos de éxito que ha tenido pues la compañía. Los momentos de crisis, arranquemos pues con la guerra de precios que vivieron. Esto fue un factor pues bastante complicado para la empresa. ¿Qué pasaba en su momento? Cultivos Sayonara en sus inicios estaba vendiendo, por poner un ejemplo, sus pompones en un precio de 25 centavos de dólar, que obviamente, disculpa, vender, digamos, los pompones le salía como en 25 centavos de dólar. Al llevarlos al mercado internacional, se vendían a $1 americano
donde pues claramente significaba alrededor de un 56% de ganancia de lo que estaban ellos realmente invirtiendo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando vinieron estos cambios, cuando el dólar dejó de, cuando el dólar tuvo como un alza importante y ya se puso como en 2.900 pesos aproximadamente, obviamente la misma producción del pompón no daba los mismos 25 centavos de dólar, sino que salía mucho más costoso. Esto fue una de las crisis que derivó en este tema de la guerra de precios. La segunda crisis fue la destrucción y pérdida de más del 50% del cultivo. Esto se da debido a unos fuertes vendavales que acabaron pues con aproximadamente el 54% de los invernaderos que Cultivo Sayonara tenía en su momento, y obviamente derivaba en pérdidas inmediatas porque estaban perdiendo su infraestructura, perdieron el cultivo y se perdió toda oportunidad de exportación. El tercer factor de crisis, la desconfianza en el sistema financiero. El sistema financiero siempre ha catalogado a las empresas floricultoras como un negocio de alto riesgo. De alto riesgo, ¿por qué? Porque es un cultivo, digámoslo así, que es muy latente a pérdidas, bien sea por daños naturales, por temas de precios en el mercado internacional o por crisis que puedan llegar a suceder. ¿Esto en qué radica? En que cuando el empresario floricultor va a pedir un crédito, va a pedir un apalancamiento financiero, el sistema se lo está negando debido a esa desconfianza que existe. Puntualizando en estos momentos de crisis, viene también la revaluación obviamente del peso. ¿En qué radica esto? Que cultivar las flores sale muy costoso y pues obviamente al haber digamos como un cambio en los precios desde la fundación de la empresa y demás, los costos de producción pues eran bastante significativos y esto hacía que la empresa en sus ganancias no tuviera los ingresos suficientes para solventarlo. Pero bueno, ahí viene la parte importante y es los momentos de éxito. ¿Qué ha hecho la empresa pues en estos momentos de éxito? Ha sacado mucho provecho a las estaciones en donde, en los países a donde exporta. Los países que cuentan con todas las estaciones en el año tienen bastantes dificultades para poder cultivar este tipo de flores. Ellos aprovechan obviamente que en Colombia no tenemos ningún tipo de estación, los terrenos se acondicionan de una manera factible, de tal manera que se pueda generar ese tipo de exportaciones y por eso en este momento su mercado está pues casi que al 100% de lo que ellos cultivan lo pueden exportar aprovechando este tipo de situaciones. ¿Qué otro momento de éxito ha aprovechado la empresa? Las crisis económicas en Estados Unidos. ¿Qué pasaba con esto? Antes en Estados Unidos las flores solo se vendían, por así decirlo, en situaciones especiales, en bodas, en el Día de la Madre o en estas épocas que eran súper puntuales. Después de esto, ¿qué pasó? Este mercado se volvió muy atractivo para el tema de flores porque se empezaron a vender en grandes superficies. Entonces, ¿qué pasaba? Ya no solo las flores las quería Estados Unidos para sus fechas especiales, sino que ahora las encontraban en almacenes de cadena. Obviamente, esto radica en que las exportaciones de la compañía pues, fueron mucho más grandes y lograron un mejor posicionamiento en este mercado. Y el tercer momento de éxito que plasmamos acá es la ampliación de su portafolio. Cultivo Sayonara empieza con un portafolio bastante reducido y a la fecha del día de hoy ya cuenta con más de 100 diferentes tipos de flores para su mercado internacional y pues obviamente esto hace que sea mucho más competitivo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre cómo ha afrontado la empresa estas situaciones para seguir posicionada en el mercado. Tenemos que resaltar 4 estrategias, por así decirlo, en donde la empresa se ha enfocado para sacar adelante y para posicionarse o para mantenerse pues como de las grandes productoras de flores en el país. Entre esas está la productividad, la estabilidad laboral, el personal y el diseño de las estrategias.
en el diseño de estrategias es cuando Flores Sayonara sabe que su actividad económica es de que es considerada como de riesgo, pues como decía el compañero Jason, en un momento alguna actividad natural la puede poner de mal, la puede poner o dejar en quiebra prácticamente porque puede acabar con todo el cultivo. Entonces, diseñan unas estrategias para poder afianzarse en el mercado. ¿Sí? Entre este diseño de estrategias está ampliar su portafolio en cuanto a productividad, no solamente de de una sola variedad de flores, sino que amplían el portafolio y se dedican a que la productividad sea constante y permanente para así poder afrontar cualquier momento de crisis. En cuanto a la estabilidad laboral y al personal, Cultivos Sayonara se dan cuenta de que para ellos es importante la forma en que sus empleados manejan todo el proceso de cultivos de sus flores. ¿Sí? No es solamente poner una semilla y abrir un huequito en la tierra y ya, echarle tierra. No, ellos saben que eso es un proceso de cuidado, de que las personas tienen que estar a gusto en su trabajo, de que se tienen que comprometer a hacer suya su empresa para poder que el negocio florezca relativamente sin ningún problema. Tanto así que entonces la estabilidad laboral para ellos, vemos gente con mucho tiempo, gente muy antigua en la empresa, creo que el más nuevo estaba alrededor de los 5 o 7 años, de los que menos llevaba, y de ahí para allá gente con mucha experiencia, y aparte de eso, pues se preocupan por la especialización de la gente, los capacitan, los educan, les dan inducción para poder mantener todo ese conjunto, es poder mantenerse a flote en cuanto a mantenerse posicionada en el mercado. Muchas gracias. Esto fue básicamente el análisis que realizamos de Cultivos Sayonara. Espero haya sido de su agrado.